Vamos a explicar la forma de sumar polinomios algebraicos. Para entender este tema, tenemos que recordar algunos conceptos básicos. El primer concepto básico es términos algebraicos. Si yo tengo esta expresión 5x2 y tengo menos 3x2, estoy hablando de dos términos que tienen la misma letra y el mismo exponente. La diferencia está en sus coeficientes. Estos dos términos son semejantes con este nuevo término 8x2 y con este nuevo término 3 séptimos de x2. Tengo cuatro términos semejantes porque tienen la misma letra y el mismo exponente. En este caso tienen una sola variable, la x. Pero miremos otro caso de términos semejantes. Este término menos 10x2 tiene dos variables, x y y. Es semejante con menos 9x2y3, es semejante con 8x2y3 y es semejante con 5 novenos x2y3. Tienen las mismas letras y los mismos exponentes. La diferencia está en los coeficientes y tiene dos variables. Miremos este otro término semejante, 3x2y3z4. Es semejante con el término menos 5x2y3z4, es semejante con el término 2x2y3z4 y semejante con el término menos 3 séptimos x2y3z4. Tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Luego con los términos azules podría hacer sumas porque son semejantes, lo mismo con los términos verdes y lo mismo con los términos amarillos. En la suma tenemos que tener en cuenta especialmente que los términos sean semejantes. Ahora formemos un polinomio. Un polinomio es un conjunto de términos como estos: 5x4y3 más 3x2y3 menos 8x5y3 más 3 séptimos x5y4. Son cuatro términos relacionados entre sí a través de sumas y restas. Por lo tanto, son polinomios. Sus términos no son semejantes. Dense en cuenta que cada uno de estos términos tiene, a pesar de que tienen las mismas letras, sus exponentes son totalmente diferentes. Y se necesita que las dos letras tengan sus exponentes sean los mismos en los cuatro términos. Demos cuenta, por ejemplo, aquí que a pesar de que en estos dos términos la y tiene exponente 3 y aquí también y3, pero el x aquí tiene x4 y aquí y2. Por lo tanto, su parte literal no es igual porque sus exponentes no son iguales. Lo mismo en estos dos últimos términos. A pesar de que la x tenga exponente 5 y también exponente 5 en este término, la y en el tercer término no es igual, su exponente no es igual al del cuarto término. Por lo tanto, tampoco puedo decir que son términos semejantes. Para que sean semejantes, deben ser las mismas letras con sus respectivos exponentes. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces a pasar a realizar la suma de polinomios algebraicos. Y para esto nos valemos de un ejemplo bien sencillo. Las medidas de la base de una caja de bocadillo son 20 centímetros de ancho o de profundidad y 40 centímetros de largo. Necesitamos saber cuál es el área de la caja. Lo primero que debemos hacer es una representación geométrica, en este caso un rectángulo, donde tenemos de profundo 20 centímetros y de largo 40 centímetros. Recordemos que el área de un rectángulo es largo por ancho o ancho por largo. En este caso, ancho o profundo 20 por largo 40. Es decir, 20 por 40 me daría entonces 800 centímetros cuadrados. Pero si yo hago otro rectángulo, puede tener las mismas medidas o diferentes medidas. Como
Los rectángulos que nos vamos a encontrar de aquí en adelante van a tener diferentes medidas, no solamente 20 y 40, entonces vamos a representar el ancho o la profundidad con la letra X o variable X y el largo con la variable Y, indicando entonces que la Y puede tomar diferentes valores. Para nuestro caso particular, el X sería 20 y el Y sería 40, pero seguramente nos vamos a encontrar con problemas donde los rectángulos son más grandes o más pequeños, y entonces para este caso ya algebraico diría que el área, que si X es el ancho y Y es el largo, el área representada con la letra A mayúscula sería profundo ancho por largo o largo por ancho, es decir, A es igual a XY. Es una expresión algebraica, mientras que esta es una expresión aritmética. Siguiendo con nuestro ejemplo, si ahora compro tres cajas, un amigo me regala 4 cajas y mi hermano me trae 8 cajas idénticas de bocadillos, necesitamos saber cuál es el área de todas las cajas que tengo ahora. Entonces des en cuenta que tengo que sumar mis 3 cajas con las 4 que me regala el amigo y con las 8 que me trae el hermano. Y entonces haría esta operación. 3 cajas, las mías, las de mi amigo y las de mi hermano. Por lo tanto, hago una suma de esas cajas. Des en cuenta que debo sumar solamente los coeficientes 3 más 4, 7 más 8, igual 15XY. 15 cajas que tienen un área de X por Y. Teniendo en cuenta eso y siguiendo con el mismo ejemplo, decimos que si después de saber el área de las cajas que tengo, recordemos que son 15, regalo 5 cajas, ¿cuál es el área de las cajas que me quedan? Como estamos hablando de áreas, tenía 15 cajas de área XY y ahora regalo 5 cajas de área XY, hago una resta, por lo tanto me da 10 cajas de área XY. Des en cuenta que aquí en esta resta también resté solamente los coeficientes y las partes literales quedaron exactamente iguales. Esto me permite llegar a un algoritmo o a una regla y decir que para realizar la suma de monomios, binomios, trinomios o polinomios, simplemente realizo las operaciones entre los coeficientes de los términos semejantes y sus partes literales y exponentes quedan exactamente iguales. De modo que hagamos pues la suma de este polinomio algebraico, 6x3y2 más 5x2y3 menos 8x4y5, y sumémoslo con el polinomio 10x3y2 menos 3x2y3 más 2x4y5. Dos polinomios totalmente diferentes, pero des en cuenta que los vamos a sumar y por lo tanto los vamos a relacionar con lo mismo que hago en la suma aritmética, colocando el primer sumando encima y el segundo sumando debajo, teniendo en cuenta que los términos sean semejantes. Aquí 6x3y2 es semejante con 10x3y2, por lo tanto lo coloqué en columna. 5x2y3 con menos 3x2y3 son semejantes. Menos 8x4y5 con 2x4y5. Los coloqué en columna de tal forma que coincidan esos términos semejantes. Como voy a hacer una suma, trazo una línea y entonces voy a sumar sus coeficientes. 6 más 10 da 16. 16x3y2. Dejo sus mismas letras y sus mismos exponentes. Ahora 5 menos 3 da más 2. x2y3, dejo sus mismas letras y sus mismos exponentes. Menos 8 más 2 da menos 6. x4y5, dejo sus mismas letras y sus mismos exponentes. Luego, si sumo a un polinomio, le sumo otro polinomio, me da como resultado otro polinomio. Pero en este caso, este polinomio está desordenado. Lo voy a ordenar. ¿Cómo ordeno un polinomio? Un polinomio lo ordeno
teniendo en cuenta el orden alfabético, en este caso de nuestro alfabeto español. Entonces ordeno primero teniendo en cuenta la X, porque va primero que la Y. Y entonces digo que eso es igual a menos 6x4 y5, que es este mismo, más 16x3y2, que es este, 16x3y2, más 2x2y3, más 2x2y3. Quedó ordenado, teniendo en cuenta la letra X. Y lo ordeno generalmente de mayor a menor, x4, x3, x2. Luego, para ordenar un polinomio, lo ordeno con relación a una letra de acuerdo al alfabeto, no con relación a los coeficientes, sino con relación a la letra que lleve en su respectivo orden nuestro alfabeto, en este caso el español. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal, Profe Carreño.